Buenas tardes. Continuamos con el seminario de bioética y profesionalismo médico para el segundo año. Dentro de la primera unidad hablaremos sobre los conocimientos profesionales y el desarrollo. Dentro de ellos tenemos que abarcar las responsabilidades profesionales, las fuentes del conocimiento profesional y la actualización. Dentro del conocimiento es el conjunto de información el cual se va a almacenar en el cerebro, junto con la experiencia y el aprendizaje, y con ello tenemos que hacer una introspección para poder generar el conocimiento. El origen del conocimiento nos lo dividen en dos, tanto racionalismo como empirismo. El racionalismo es el conocimiento que deriva de la razón, o sea, la mente, sin la participación de los sentidos. Y el empirismo, la única fuente de conocimiento es la experiencia. Dentro del conocimiento profesional tenemos a tres autores. Companucci y Cardos en el 2007 nos comentan que el progreso del conocimiento profesional trae consigo un proceso de construcción y reconstrucción de significados en términos pedagógicos contextuados, de manera que el profesor es una categoría que involucra el saber teórico y práctico. Es un sistema complejo que va constituyendo en función de saberes, creencias, destrezas, habilidades y capacidades. Tamir, en el 91, nos refiere a que el cuerpo del conocimiento y habilidades son necesarias para funcionar con éxito en una profesión. Y Klimen, en el 2005, nos comenta que este conocimiento consiste en la conjunción de todos los saberes y experiencias que éste posee y de los que se hace uso en el desarrollo de su trabajo docente, conocimiento que se va adquiriendo y construyendo desde su formación inicial y continúa durante toda su carrera. El conocimiento profesional, de hecho, sobre el conocimiento escolar, influye poderosamente en la manera de interpretar y actuar en la enseñanza. Debe de ser deseable, es un conocimiento epistemológicamente diferenciado, resultado de una reelaboración e integración de diferentes saberes que puede concebirse como un sistema de ideas en evolución. Y el conocimiento profesional es también un conocimiento interesado, puesto que contiene determinadas actitudes y valores encaminadas a transformar el contexto escolar y el profesional. Dentro de las principales características del conocimiento profesional del profesor, consiste en la conjunción de todos los saberes y experiencias que éste posee y de los que hace uso en el desarrollo de su trabajo docente. Conocimiento que se va adquiriendo y construyendo desde su formación inicial y continúa durante toda la vida. De las diferentes fuentes que generan el saber, Portland y Rivero nos comentan que estas fuentes de las que emanan o se generan el saber profesional se dividen en tres: las metadisciplinas, las disciplinas y la experiencia. El ser humano obtiene su saber de diferentes fuentes de información. Las podemos dividir en la experiencia, la autoridad, razonamiento deductivo, razonamiento inductivo y el método científico. A continuación hablaremos de cada una de ellas. La experiencia es la fuente más conocida. En ella encuentra las respuestas a las preguntas que se plantean. Se puede transmitir de una generación a otra y el conocimiento obtenido lleva de un comportamiento inteligente. Sin embargo, tiene limitaciones cuando necesita saber cosas que no se pueden aprender mediante la experiencia profesional. La autoridad nos habla de un experto en la materia o en el tema, el cual está familiarizado con el problema y posee otras fuentes de conocimiento sobre este. Se aceptan como verdad sus palabras. Es una de las fuentes más útiles de conocimiento. Pero, ¿cómo obtiene la autoridad su conocimiento? No por ser experto significa que
sea correcto. La mayoría o en ocasiones pueden estar equivocados o no actualizados. El razonamiento deductivo es un sistema para organizar hechos conocidos y extraer conclusiones. Como lo tenemos aquí, podemos hablar de silogismos, de una premisa, llegar a las conclusiones y hacer toda la integración de este razonamiento. Sin embargo, estas limitaciones nos hablan de que la conclusión nunca va más allá de las premisas. Por lo tanto, el conocimiento no existe, no puede ir solo para la indagación científica, no es una fuente de verdades nuevas. Aquí nos habla de axiomas y los axiomas son las verdades que no requieren demostración. También nos habla de la postulación, que se refiere a los postulados o doctrinas asimiladas o creadas, y la demostración, referido al acto científico propio de los matemáticos, lógicos y filósofos. La utilidad de este razonamiento deductivo es unir la teoría y la observación y con ello deducir a partir de la teoría los fenómenos que habrán de observarse. Las deducciones hechas a partir de la teoría pueden proporcionar una hipótesis. El razonamiento inductivo es el principio fundamental de todas las ciencias. Es un nuevo método para adquirir conocimientos, buscar los hechos en vez de basarse en la autoridad, que sería el experto, o en la especulación. Las conclusiones generales nos dan los hechos recopilados y nos da una observación directa. El método científico nos ayuda a definir el problema, la formulación de hipótesis, recopilación de datos, confirmación o rechazo de hipótesis, resultados y conclusiones. Nos ayuda a conocer la naturaleza de los fenómenos, la experiencia, el razonamiento y la investigación. Estas vías son complementarias. La experiencia nos da los acontecimientos que producen por el azar, con una aproximación a la realidad. Dentro de la actualización vamos a abarcar diferentes preceptos. La actualización profesional nos hace referencia a la obtención de nuevos conocimientos y habilidades sobre un tema o área del campo profesional que se adquieren luego de haber terminado una licenciatura e incluso después de llevar cierto tiempo en un puesto de trabajo. Uno de los grandes beneficios de la actualización profesional es que te permite permanecer vigente ante las exigencias del mercado laboral. ¿Por qué es importante actualizarnos? Porque cada una de las competencias que lleguemos a adquirir o dominar nos darán valor personal y valor curricular. Con esto permitiendo destacar frente a un reclutador. Ampliar y actualizar los conocimientos es fundamental para optimizar la competitividad y productividad en el trabajo. Si bien llegamos a tener empresas y organizaciones que implementan programas de educación continua para sus empleados, es responsabilidad del trabajador reconocer sus áreas de oportunidad para hacer un trabajo personal que le permite estar en una mejora constante. Los conocimientos. Aceptémoslo, tener un título universitario ya no es suficiente para sobresalir en el mundo laboral, el cual es tan competitivo. Por ello necesitamos adquirir competencias y aptitudes que nos permitan demostrar lo que sabemos y podemos hacer. A continuación veremos algunos tips. Nuestros conocimientos, pues podemos utilizar las redes sociales. Hoy en día son la forma en la que más consumimos información. Hay que aprovecharlas para seguir a expertos en la profesión o en las áreas de nuestro interés, hacer una lectura y que esta lectura se vuelva un hábito, enfocarnos en lecturas que sean relacionadas con el área en las que nos desempeñamos, ya sean libros, revistas, noticias. De ello, también podemos acudir a simposios y convenciones. Este tipo de eventos nos dan la oportunidad de actualizar los conocimientos a través de
varios expertos y pueden ampliar nuestra red de contactos con intereses similares. Podemos estudiar cursos o diplomados. Es importante que al menos una vez al año nos inscribamos a uno de ellos para que nos permita desarrollar más habilidades profesionales. Hay de diferente duración, precios y horarios, los cuales se pueden adaptar. Desarrollo profesional continuo. En ello implica que el médico, en su práctica diaria, está obligado a un aprendizaje permanente para mantener actualizados sus conocimientos y habilidades con el fin de otorgar una mejor atención a sus pacientes, brindándoles una mayor seguridad y satisfacción. En esta formación continua, el médico debe ser protagonista de su propia capacitación, de manera activa, identificando sus carencias y necesidades de conocimiento en su campo profesional y desarrollando un proceso formativo individualizado. La Organización Mundial de la Salud define el desarrollo profesional de diferentes formas. El Comité de Expertos de la Organización Mundial nos menciona que la formación que el médico continúa posteriormente a la finalización de su formación básica para mantener sus conocimientos actualizados en relación con la necesidad de diseñar estrategias para la realización eficaz en la formación de la práctica médica. En la actualidad se prefiere el término desarrollo profesional continuo para implicar de una forma más activa al médico y hacerle protagonista de su propia formación, identificando sus lagunas en cualquier ámbito profesional y diseñando un proceso individualizado. El médico debe de contar con fuentes de información basadas en la evidencia que le permitan actualizar sus conocimientos y su capacitación continua, brindar una atención con calidad y seguridad de sus pacientes, con un mejor uso de recursos finitos. La revolución de la tecnología de la información y comunicación, las famosas TICs, y sus herramientas, ya sea Internet, teléfonos, tabletas, han facilitado, han facilitado acercar la información al punto de atención y toma de decisiones, disminuyendo las áreas de incertidumbre en atención de los pacientes, con el apoyo de plataformas web y aplicaciones que faciliten el aprendizaje con base en resolución de problemas e incidentes críticos. Debido a estos grandes retos, el médico debe reconocer sus necesidades de aprendizaje, contar con fuentes confiables y guardar y organizar su información, saberla analizar e interpretar para convertirla en el conocimiento. Las TIC nos facilitan la inmediatez de datos y por ello apoyarnos en sus herramientas nos permite un aprendizaje independiente, autodirigido en cualquier lugar y tiempo, así como capacitación y aprendizaje colaborativo. Son herramientas importantes en la capacitación continua requerida. Y para esto tenemos que lograr vencer el reto de este mar de información. Debemos perfeccionar la habilidad para acceder, clasificar e interpretar la evidencia científica y familiarizarnos con estos recursos y los que mejor se adapten a nuestras necesidades. La responsabilidad del médico, en conclusión, el reto y la responsabilidad son mantener sus conocimientos actualizados tras su educación formal para su desarrollo profesional continuo. En la actualidad es preciso tener y saber y usar las herramientas de la TIC, que son las fuentes de información, que están basadas en evidencia disponibles en cualquier lugar y tiempo, y la disciplina en el desarrollo de competencias de búsqueda de información, depuración de la mejor información, su organización y utilización, y esto nos va a permitir mantener los conocimientos actualizados. Práctica basada en evidencia. Consiste en un método de resolución de problemas que a través de la investigación ayuda a los clínicos a tomar decisiones acerca del uso de las mejores evidencias para resolver problemas de los pacientes o de los grupos de personas en contextos de salud. Sirve para planificar el tratamiento más apropiado y mejorar la calidad de vida y los desenlaces de los pacientes.
Aquí tenemos la pirámide, cómo podemos ir de lo más relevante en medicina basada en evidencia a lo menos. Dentro de los principales, pues serían las guías de práctica clínica, metaanálisis, los ensayos clínicos, estudios de corte, caso control, estudios de caso y estudios de laboratorio. Pues, ¿qué es este tipo de práctica basada en evidencia? Es la integración científica aunado a la experiencia clínica, visualizando las necesidades y con ello proporcionar una atención de calidad. Basados en la ciencia y en la investigación, las teorías científicas respaldan de la medicina. Estas nos constituyen una gran parte de los métodos de la práctica basada en evidencia, lo que significa que los profesionales sanitarios pueden proporcionar el tratamiento más fiable e informado a sus pacientes. Los procedimientos derivados se basan en un acuerdo mayoritario dentro de la comunidad científica para crear opciones de cuidados avanzados e innovadores, validados por amplios estudios de investigación científica, lo que permite una evolución continua del tratamiento. Dado que nuestro conocimiento de la eficacia de la atención sanitaria crece continuamente gracias a la investigación científica, los tratamientos derivados de la práctica basada en evidencia pueden evolucionar y mejorar en función de nuevas pruebas descubiertas. Esto puede ayudar a garantizar a los pacientes que reciban una mejor atención, más actualizada y eficaz. Responde también a las necesidades y preferencias de los pacientes. Aunque la investigación científica y la validación constituyen una gran parte de esta práctica, las preferencias y necesidades de los pacientes también son un factor importante a la hora de aplicar estos tratamientos, permitiendo personalizar los planes de tratamiento a las principales necesidades de los individuos y promueve la autodefensa y el empoderamiento de los pacientes. Y como cuarto punto, promueve un tratamiento óptimo mediante la combinación de la consideración de necesidades, preferencias del paciente, experiencia clínica y prácticas validadas. Tenemos varios elementos que involucran a los niveles de evidencia. Estos niveles son un sistema de clasificación que mide la validez y calidad de investigaciones. El nivel A, la mayoría de los profesionales sanitarios consideran que las pruebas son las más válidas y sólidas entre los estudios e investigaciones científicas. Las pruebas de este nivel pueden ser el resultado de ensayos de control aleatorizados. Los ensayos clínicos implican sujetos voluntarios seleccionados al azar que se someten a condiciones e intervenciones experimentales estrictamente controladas para producir resultados imparciales en un estudio. La revisión sistemática o metaanálisis también se incluye en este tipo de niveles junto con las guías de práctica clínica. El nivel B, los profesionales sanitarios pueden considerar que las pruebas de nivel B son moderadamente válidas entre los estudios de investigación. Pueden ser ensayos control no aleatorizados, estudios clínicos de cortes, estudios de casos controlados, los que nos pueden hablar de ese tipo de evidencia. Y el nivel C, los profesionales de la salud pueden considerar que las pruebas son las menos válidas entre los estudios e investigaciones. Estas pueden ser el resultado desde un punto de vista de un consenso o una opinión de expertos, o incluso una metasíntesis que consiste en evaluar las pruebas derivadas de la investigación para aplicar aspectos menores de los estudios más amplios. Pues, ¿cuál es el proceso para aplicar la práctica basada en evidencia? Lo tenemos aquí en 6 puntos. Realizar una pregunta, ver las pruebas disponibles, valorar la literatura, depurarla, aplicar los resultados, evaluar los resultados y compartirlo. Pues muchísimas gracias. Ante cualquier duda, estamos aquí para responderles. Bonita tarde.